Bueno, creo que para nadie es noticia de lo que vamos a hablar hoy porque sale en el título y en la portada, pero voy a hacerlos entrar en un contexto rápido. Desde que tengo uso de razón me gustan los dinosaurios, literalmente desde que soy un niño. En general siempre me han gustado bastante y cualquier sitio en donde yo esté presente o establecido de alguna forma como tal hay dinosaurios, el espacio donde estoy grabando es. Pero tampoco voy a mentirles, algo que durante mucho tiempo ignoré como alguna especie de entretenimiento o hobby fue leer. Me aburría leer. No había algo que me mantuviera atento a lo que estaba leyendo porque todo se me hacía poco interesante. A los 17 me regalaron mi primera novela, fue pues la novela de Jurassic Park. Francamente, aunque parezca algo de joda, medio gracioso, esta vaina me incentivó a leer. Sí, yo también me quedé en LOL porque quería leer un libro. Yo antes no leía mucho, pero me incentivó a leer desde hace bastante tiempo, hace un año ya. Y me entró como tal al hecho de tomar la lectura como un hobby. Y mira qué hermosa que es la vida, que no recuerdo exactamente cuál fue la primera película que vi, pero la que recuerdo es esta. Y que mi primer libro, ojo, teniendo en cuenta que lo leí de principio a fin, y mi primera película como tal fueran ambas Jurassic Park, se me hizo un detalle algo bonito. Pero no estamos aquí para romantizar que un chico no haya tocado un libro hasta sus 17. No. Ok, aquí estamos para comparar, para tomar en cuenta cuál es mejor a la hora de contar la historia, si la novela o la película, ser lo más objetivo posible, pero también habrá influencias en base a mi opinión personal. Si estás de acuerdo acá, si no, se van a ver otra vaina mejor. En cuanto al tono y la atmósfera, creo que son de los apartados que más difieren entre la cinta de Spielberg y la novela de Crichton. Esta última presenta una atmósfera mucho más oscura y turbia. Se construye un thriller científico donde la tensión proviene tanto de la amenaza física de los dinosaurios sueltos por el parque como del cuestionamiento ético de la ingeniería genética. La violencia es explícita y es muy frecuente. Muchos personajes mueren en circunstancias brutales, lo que subraya el mensaje que la naturaleza no se puede domesticar o contener. En contraste, la película suaviza considerablemente el tono y aunque posee momentos de terror y suspenso como el ataque del Rex o la escena de los raptores en la cocina, Spielberg equilibra estos momentos con humor y maravilla infantil, un sentido de aventura que hace que la película se oriente para un público más amplio, buscando asombro y entretenimiento sin perder por completo el mensaje crítico, lo cual difiere de la novela cuyo enfoque es más bruto, más seco, directo y explícito. Hay escenas en la novela que son tan fuertes que ni siquiera se tocan en la cinta, y muchos aquí compararían la escena de la muerte de Dennis Nedry, pero pocas personas han hablado de la escena de la clínica de Bahía Añasco que literalmente está al principio del libro. Yo les voy a leer más o menos todo el pasaje, no es tan largo como el de Dennis Nedry, para que más o menos se den una idea de a qué me refiero. La lluvia tropical caía formando una gran cortina que calaba hasta el tuétano, martillando sobre el techo acanalado del edificio de la clínica de Bahía Añasco. Era casi medianoche, la tormenta había causado un apagón, y la partera Elena Morales estaba trabajando a la luz de una linterna, cuando oyó un sonido chirriante, como un gorjeo. Con la idea de que se trataba de una rata, rápidamente aplicó una compresa en la frente de la madre y fue a la habitación contigua para confirmar que el bebé recién nacido estaba bien. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, volvió a oír el gorjeo y Elena se agachó. Evidentemente no era más que un pájaro, que había entrado por la ventana para escapar de la lluvia. Los costarricenses dicen que cuando un pájaro viene a visitar a un recién nacido trae consigo buena suerte. Elena abrió la puerta, iluminó el interior de la habitación con su linterna y no vio a un pájaro. El bebé estaba acostado en una cuna de mimbre, apoyada en el suelo, envuelto únicamente en una manta liviana con la cara descubierta. Alrededor del borde de la cuna, 3 lagartos de un color verde oscuro se agachaban como gárgolas. Cuando vieron a Elena y levantaron la cabeza y la contemplaron con curiosidad, pero no huyeron. A la luz de su linterna, Elena vio la sangre que les goteaba del hocico. Al tiempo que degorgeaba con suavidad, uno de los lagartos se inclinó y con una rápida sacudida de la cabeza arrancó un trozo de la carne del bebé. Elena corrió hacia él gritando, y los lagartos desaparecieron en la oscuridad. Pero mucho antes de llegar hasta la cuna pudo ver lo que le había ocurrido a la cara del bebé, y supo que tenía que estar muerto. Los lagartos se dispersaron en la lluviosa noche, gorjeando y chirriando, dejando huellas sangrientas de patas de 3 dedos, como la de los pájaros.
En la novela, Crichton construye una crítica científica y mucho más filosófica, un ámbito más profundo del que aparece en la película. Su uso constante de la teoría del caos, expuesta por el Dr. Ian Malcolm, funciona como el eje conceptual. Cualquier sistema demasiado complejo, como Jurassic Park, es inherentemente inestable y por lo tanto condenado al colapso. Malcolm no solo advierte, sino que demuestra a través de modelos matemáticos que la obsesión de Hammond por controlar cada variable es ilusoria. Hammond intenta controlar Jurassic Park como un niño que sujeta un cohete encendido, que cree que lo tiene bajo control porque la mecha todavía no se acaba, pero cuando menos se da cuenta el cohete le explota en la mano y le vuela 2 dedos. La novela insiste en que la naturaleza no es domesticable y que cualquier intento de manipularla sin límites éticos inevitablemente resulta catastrófico. Además, Crichton aborda temas como la irresponsabilidad corporativa, evidenciada en la obsesión de InGen por ser pionera sin medir consecuencias, la arrogancia científica que se manifiesta en la creencia que el conocimiento técnico justifica todo, y la manipulación genética, presentada como una herramienta de poder que puede fácilmente escaparse del control humano. Don't you see the danger, John, inherent in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a kid that's found his dad's gun. It's hardly appropriate to start hurling generalizations. If I may, I'll tell you the problem with the scientific power that you're using here. It didn't require any discipline to attain it. You know, you read what others had done, and you took the next step. You didn't earn the knowledge for yourselves, so you don't take any responsibility for it. You stood on the shoulders of geniuses to accomplish something as fast as you could, and before you even knew what you had, you patented it and packaged it and slapped it on a plastic lunchbox, and now you're selling. You're selling. Well, I don't think you're giving us our due credit. Our scientists have done things which nobody's ever done before. yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. En la novela, estas ideas están integradas de manera explícita, casi pedagógica, y a través de los diálogos, reportes internos, reconstrucciones científicas y reflexiones filosóficas, se refuerza su tono de advertencia. La película, por su parte, conserva el mensaje central, pero no lo presenta de forma más accesible y menos densa. La teoría del caos queda resumida en un par de diálogos memorables y funciona más como un elemento temático que como un fundamento narrativo. Spielberg opta por un enfoque en el que la ciencia sigue siendo peligrosa, pero la aventura y maravilla tienen un peso mayor. Aunque la historia cuestiona la soberbia humana, también sugiere la posibilidad de aprendizaje y redención. El tono en general es menos pesimista que en la novela, enfatizando la emoción por encima del análisis filosófico. Hay ciertos personajes que son tanto diferentes en caracterización como en destino en las novelas, e incluso si se han manifestado en la cinta, las muertes son más específicas, con detalle, mostrando todo de una forma más cruda y aterradora. Todo esto obviamente en la novela. Hammond en la novela es un empresario egocéntrico, manipulador y cínico. Solo le interesa el lucro y la fama, y cada decisión suya está motivada por su ambición. Su muerte, devorado por los mismos dinosaurios que intentó controlar, funciona como símbolo moral, cosecha las consecuencias de su propio desprecio hacia la ética y la naturaleza. En la película, Spielberg transforma a Hammond en un abuelo bonachón, ingenuo y soñador. Su deseo es asombrar al mundo, no explotarlo. Y la tragedia de Jurassic Park para él es emocional y no tanto ética. Este cambio suaviza la crítica y lo convierte en un personaje que inspira empatía, más no rechazo. Grant en la novela es más crudo, directo y serio, no tiene arco paternal de la película, le gustan los niños desde el inicio porque sabe que ellos alimentan el futuro de la paleontología, y Spielberg lo reescribe para darle un conflicto personal, su incomodidad con la idea de tener hijos. Esta transformación permite usar el caos del parque como herramienta para desarrollar su crecimiento emocional. Sattler, por su parte, es más activa y científica en el libro, y la película mantiene esa fortaleza, pero reduce mucho la participación en algunas explicaciones técnicas a favor de que la película sea más dinámica. En la novela, Malcolm es casi un profeta científico. Sus discursos larguísimos, filosóficos y complejos son la clave para transmitir el mensaje central. Es un personaje serio, casi fatalista. En la película conserva su inteligencia y su papel como voz crítica, pero Spielberg lo convierte en un personaje más carismático, humorístico y sarcástico, lo que lo vuelve más atractivo para la audiencia, y aunque las ideas del caos siguen ahí, están envueltas con un poco de humor. Crichton hace que Tim, el mayor y el más competente, le interesen los dinosaurios y las computadoras. Lex es la menor, inmadura y poco útil en situaciones de peligro.
Spielberg invirtió estos roles. Hizo a Lex experta en informática para darle una función clave en la trama y así no sea un personaje inútil, aparte sirviendo como alivio cómico en alguna ocasión muy puntual, mientras que Tim conserva su interés por los dinosaurios pero pierde protagonismo al ser un niño pequeño. El libro presenta una trama más compleja con múltiples subtramas científicas, explicaciones técnicas y capítulos dedicados a conferencias de Malcolm. Además incluye especies y escenas que no aparecen en la película, como los Proconsornatus, los Baryonyx, los Styracosaurus y demás se ignoran por completo o no aparecen hasta en cintas posteriores. Mientras que la película por su parte simplifica la estructura para mantener un ritmo más ágil y más cinematográfico. Elimina personajes secundarios, reduce explicaciones científicas y reorganiza los eventos, priorizando la acción y la espectacularidad propia de un blockbuster. Esto permite que el conflicto sea más directo y visual, transformando un debate ético complejo en una experiencia de suspenso y aventura accesible para un público más amplio, que es lo que se busca a la hora de hacer una película PG-13. En la novela, los dinosaurios no son recreaciones fieles del pasado, sino engendros biotecnológicos, organismos incompletos hechos con ADN fragmentado y rellenos con material moderno. Se recalca que son productos defectuosos creados para venderse, pero no para funcionar. En la película se los presenta como animales reales, coherentes y naturales, priorizando la maravilla y el asombro sobre la peligrosidad de estos, al menos hasta el inicio del segundo acto, mas no se ignora el hecho de que son animales principalmente artificiales, no se le hace tanto enfoque en la trama. Una de las cosas más aterradoras del libro son los propios dinosaurios, impredecibles y brutalmente agresivos. Muchos presentan características ajenas a sus especies, resultado de su ADN incompleto parchado con material genético de otros animales. Los raptores tienen lenguas bífidas más propias de serpientes o varanos como los dragones de Komodo, mientras que el dilofosaurio escupe veneno, un comportamiento más propio de animales como las cobras escupidoras o los escorpiones sudafricanos. Aunque ninguna de estas habilidades existió históricamente en estas especies, según los indicios, estas anomalías refuerzan la sensación de que son engendros de laboratorio, híbridos que combinan biología real con elementos artificiales, imprevisibles y aterradores. Incluso el T-Rex demuestra impulsos compulsivos y torpeza, producto de su genética parcheada. En la película, por contraste, los dinosaurios se presentan como animales más coherentes, letales, sí, pero con comportamientos naturales y consistentes dentro de la lógica de la historia. Hay muertes que se dan por parte de estos animales, que son tan brutales que ni siquiera se tocan en la cinta, como la de Ed Regis o la del bebé al inicio del libro, pero como ya dije antes, iba a comentarles una de las muertes más aterradoras del libro, para que se den una idea más o menos de qué les hablo. Nedry empezó a volver, dirigiéndose hacia el fulgor de los faros del jeep. Estaba calado hasta los huesos y se sentía desdichado. Volvió a oír el suave ulular. Y esta vez se detuvo. Realmente eso no sonaba como si fuera un búho. Y le parecía que estaba cerca, en la jungla, en algún lugar a su derecha. Escuchaba, oía el ruido de las ramas que se rompían. Mientras escuchaba, después, silencio. Aguardó y volvió a oírlo. Sonaba claramente como algo grande, que se movía lentamente por la jungla hacia él. Algo grande, algo cercano. Un dinosaurio grande. Nedry echó a correr. Hizo mucho ruido mientras corría, pero aún así pudo oír al animal que venía entre el follaje, aplastándolo a su paso y ululando. Se estaba acercando. Tropezando con las raíces de los árboles en la oscuridad, abriéndose camino a arañazos por entre las goteantes ramas, vio el jeep ahí delante, y las luces que brillaban alrededor del muro de hormigón le hicieron sentirse mejor. Dentro de un instante estaría en el jeep y entonces se largaría de allí a toda velocidad. Dio la vuelta a la barrera gateando y entonces quedó helado. El animal estaba ahí, pero no muy cerca. El dinosaurio sería a unos 12 metros de distancia, en el borde de la zona iluminada de los faros. Nedry no había hecho la visita al parque, de modo que no conocía los diferentes tipos de dinosaurios, pero este tenía un aspecto extraño. El cuerpo, de 3 metros de alto, era amarillo con puntos negros y a lo largo de la cabeza tenía un par de crestas rojas en forma de V. El dinosaurio no se movió,
Una vez más, emitió un suave ululato. El dinosaurio le clavó la mirada y entonces avanzó y retrajo la cabeza con un solo movimiento veloz. Nedry sintió que algo lo golpeaba de forma sorda y húmeda en el pecho. Miró hacia abajo y vio una pringosa mancha de espuma en su camisa empapada por la lluvia. La tocó con curiosidad sin comprender. Era un escupitajo. El dinosaurio lo había escupido. Es horrible, pensó. Volvió a mirar al dinosaurio y vio la cabeza moverse otra vez y de inmediato sintió otro golpe húmedo contra el cuello, justo debajo de la cabeza. Pero la piel del cuello ya le empezaba a hormiguear y a quemar, y en la mano también sentía un hormigueo. Era casi como si lo hubieran arrojado ácido. Nedry abrió la portezuela del jeep, le echó una ojeada al dinosaurio para asegurarse de que el animal no lo fuera a atacar, y sintió un dolor súbito, agudísimo, en los ojos, que le pinchaba como clavos contra el fondo del cráneo. Apretó los ojos con fuerza y jadeó por la intensidad del dolor. Levantó rápidamente las manos para cubrirse los ojos y sintió la resbaladiza espuma que le corría en ambos lados de la nariz. Aunque se dio cuenta de eso, el dolor lo abrumó y cayó de rodillas, desorientado. Respirando con dificultad, se desplomó sobre el costado, la mejilla apretada contra el suelo húmedo, el aliento saliéndose en débiles silbidos a través del dolor constante, que le hacía gritar sin descanso y que determinaba la aparición de puntos destellantes de luz detrás de sus párpados fuertemente cerrados. La tierra tembló debajo de él y supo que el dinosaurio se estaba moviendo. Podía oír el suave ulular, y a pesar del dolor, se obligó a abrir los ojos, y aún así no vio otra cosa más que puntos centellantes contra un fondo negro. Lentamente comprendió la verdad. Estaba ciego. El ulular se hizo más intenso cuando Nedry bregó por ponerse de pie y tambaleándose volvió hacia el coche, apoyándose contra el panel lateral, mientras una oleada de náuseas y vértigo lo envolvía. El dinosaurio estaba cerca. Ahora podía sentir que se acercaba. Era oscuramente consciente del jadeo del animal, pero no podía ver. No podía ver nada y su terror era extremo. Extendió las manos agitándose en todas direcciones para evitar el ataque que sabía que tenía que llegar. Entonces sintió un nuevo dolor, quemante, como si tuviera un cuchillo de fuego clavado en el vientre. Y Nedry se tambaleó. Buscando sin ver la parte inferior de su cuerpo, se tocó con el extremo desgarrado de la camisa y luego una masa espesa, resbaladiza, que resultaba sorprendentemente tibia, y con horror se dio cuenta de que estaba sosteniendo sus propios intestinos en las manos. El dinosaurio lo había abierto en canal, y los intestinos habían salido de su cuerpo. Nedry cayó al suelo y aterrizó sobre algo escamoso y frío. Era la pata del animal. Y después sintió un nuevo dolor en ambos lados de la cabeza. El dolor se hizo más intenso y mientras era levantado y puesto en pie, supo que el dinosaurio le había cogido la cabeza entre las mandíbulas. Y al horror de esa comprensión, le sucedió el deseo final de que todo terminara pronto. La novela de Jurassic Park y su adaptación cinematográfica revelan dos perspectivas distintas de la misma premisa. Crichton construye un relato crítico y pesimista sobre los límites de la ciencia y la arrogancia humana, apoyado en bases filosóficas y matemáticas que sostienen un mensaje contundente: la naturaleza no puede ser controlada. Spielberg, en cambio, reinterpreta esta visión para crear una experiencia cinematográfica más emocional y accesible y llena de asombro. Mientras que la novela te invita a reflexionar, la película te invita a maravillarte. Una advierte, la otra entretiene, y sin embargo, ambas convergen en una misma idea esencial. Cuando el ser humano intenta dominar la vida termina por recordarle que no es fácil jugar a ser Dios. No podría decirles exactamente cuál es mejor o peor que otra, ya que una marcó mi infancia y otra ha sido mi puerta a ámbitos más maduros y personales de mi vida. Pero lo que les podría decir es que cada quien puede quedarse con la que le guste, aunque a mí personalmente me guste más la cinta de Spielberg. Es un medio en el cual yo siento que, al igual que cuando yo fui un niño, las futuras generaciones podrían maravillarse y también tener en cuenta los peligros que estos animales implican, porque sobre todas las cosas estas criaturas se presentan como lo que son,
animales. Y esa visión, tratando de ver el lado más positivo, benevolente y esperanzador de estas criaturas sin ignorar sus peligros, puede dar paso a que más gente se enamore de ellas tanto como yo. Y no únicamente hablo de dinosaurios, hablo de animales en general. Hay todo un mundo que toca esta cinta, que puede servir como una reflexión a otros puntos de vista más realistas, pero en motivos de igual forma. Aunque he de reconocer que para un público más maduro y que busca una historia más visceral, cruda y filosófica, recomiendo leer el libro, ya que este toca otros apartados que en la cinta no se toca. Pero bueno, eso solamente ha sido mi opinión. Espero que pues estén de acuerdo conmigo. Particularmente no me creo el dueño de la verdad, ni mucho menos. Solamente nos hemos dado el tiempo de comparar ambos productos por separado y tomar en cuenta cuál es mejor y cuál es peor. Particularmente a mí me gusta más la película, aunque reconozco que el libro es mejor, ya que toca el tema pues, de una forma diferente, ¿no? Es más crudo, más sangriento, más violento, más todo. Y eso para un público adulto puede funcionar. Pero la película es para un público PG-13. Es un público el cual necesita ser accesible. Y por eso es que suaviza tantas cosas que se tocan en el libro. Pero bueno, esa es solamente mi opinión, como les dije. Espero que les haya gustado el video. Bacán, si les gustó déjense un likecito. No les cuesta nada. Ustedes me ayudan un montón, de verdad. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Me despido.